Durante años creí que el Apocalipsis era un libro cerrado, sellado, imposible de descifrar, hasta aquella tarde de marzo en Washington, D.C., cuando un rabino jasídico me hizo una pregunta que me persigue hasta hoy. ¿Por qué crees que América no aparece en las profecías del fin? Recuerdo perfectamente aquel momento. Era 2019, y yo había viajado a Estados Unidos para investigar ciertos manuscritos antiguos custodiados en la Biblioteca del Congreso. El rabino, un hombre de unos 70 años, con una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos de un azul imposible, se acercó a mí en la sala de lectura. No sé cómo sabía quién era yo. Nunca lo supe. Me dijo simplemente: Señor Benítez, he leído sus libros, permítame mostrarle algo que lo va a inquietar. Y así comenzó todo. Nos sentamos en una mesa apartada y él desplegó ante mí un mapa del mundo antiguo. Con un dedo tembloroso señaló Babilonia, luego Persia, después Roma, Grecia, Egipto. Mire, Melicia, 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 dijo con voz suave pero firme. Todas las grandes potencias de la historia humana están en las profecías. Todas. Daniel las vio, Ezequiel las describió, Juan las contempló en Patmos, pero América. Hizo una pausa larga, dolorosa. América, la nación más poderosa que jamás existió, simplemente no está. Le pregunté si estaba seguro. Él sonrió con tristeza. Llevamos 2000 años estudiando estos textos, señor Benítez. Cada palabra, cada letra, cada silencio. Y créame, este silencio no es casual, es deliberado. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación del hotel con las luces de la capital americana parpadeando al otro lado de la ventana, preguntándome cómo era posible que una nación que controla el 25% de la economía mundial, que tiene más de 800 bases militares en 70 pascalises, que ha puesto su idioma, su cultura, su moneda en cada rincón del planeta, simplemente no aparezca en el libro más importante sobre el futuro de la humanidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Empecé a investigar, pues como siempre hago cuando algo me perturba, documentándome, leyendo, consultando expertos. Y descubrí que no era el único inquieto por esta ausencia. Teólogos, rabinos, estudiosos de la profecía bíblica de todo el mundo han notado este vacío, este silencio ensordecedor. Apocalipsis menciona naciones, reinos, imperios, habla de reyes del norte, reyes del sur, de una confederación de 10 naciones. Describe Babilonia en términos tan detallados que algunos estudiosos creen reconocer características específicas de civilizaciones modernas. Pero América, literalmente América, no está, o quizá sí. Quizá esté oculta en símbolos que aún no hemos descifrado completamente. Quizá su ausencia sea en sí misma la profecía más terrible de todas. Me tomó 3 años recopilar la información que ahora voy a compartir. 3 años visitando bibliotecas en Jerusalén, Roma, Londres. 3 años entrevistando a rabinos, teólogos cristianos, estudiosos, musulmanes de la escatología, y lo que encontré me dejó sin aliento, literalmente sin aliento, porque descubrí que hay al menos 3 teorías, 3 pistas proféticas que podrían explicar por qué América está ausente del relato del fin de los tiempos, y cada una de ellas es más inquietante que la anterior. La primera vez que escuché sobre las alas del águila fue en Jerusalén, en 2020, poco antes de que el mundo se detuviera por la pandemia. Un profesor de la Universidad Hebrea, especialista en literatura apocalíptica, me invitó a su oficina. Era un lugar pequeño, atestado de libros antiguos y mapas, con olor a café turco y papel viejo. Me mostró Apocalipsis 12:14 y me dijo: lea esto despacio, muy despacio. Y leí, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer es Israel, me explicó. La serpiente es Satanás. El tiempo son 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación. Pero esas alas del águila, dejó la frase en el aire,
Mirándome fijamente, le dije que el águila ha sido símbolo de muchas naciones a lo largo de la historia: Roma, Alemania, Polonia. Él asintió. Sí, pero ninguna se ha identificado tanto con el águila como Estados Unidos. Desde 1782, el águila está en su sello nacional, en sus monedas, en sus edificios gubernamentales. Y hay más, mucho más. Me contó entonces algo que yo desconocía. En 1948, cuando Israel declaró su independencia, Estados Unidos fue la primera nación en reconocerla. 11 minutos después de la declaración. 11 minutos. Desde entonces, me explicó, América ha sido literalmente las alas protectoras de Israel, alas militares, políticas, económicas. En 1973, durante la guerra de Yom Kippur, cuando los ejércitos árabes tenían a Israel contra las cuerdas, cuando Golda Meir contemplaba usar armas nucleares como último recurso, fue Richard Nixon quien ordenó la operación Nickel Grass. Aviones de carga estadounidenses volaron día y noche entregando 22.000 toneladas de suministros militares. Israel sobrevivió, me dijo el profesor, porque América le prestó sus alas. Y mire lo que dice la profecía, continuó. Esas alas llevan a Israel al desierto durante 3 años y medio. Muchos creemos que se refiere a Petra, en Jordania, una ciudad excavada en roca, fácil de defender, en pleno desierto, pero necesitan transporte, necesitan protección para llegar allí, necesitan alas. Me quedé mirando el versículo durante largo rato. ¿Podría ser? ¿Podría Estados Unidos ser esas alas proféticas? América tiene la fuerza aérea más grande del mundo. Ha evacuado poblaciones enteras en cuestión de horas, tiene bases en todo Oriente Medio, la logística encaja perfectamente, pero hay un problema enorme que el profesor señaló con voz cada vez más baja. Si América es el águila que protege a Israel, ¿qué pasa después? Porque Apocalipsis muestra que las alas salvan a Israel, pero luego América desaparece de la narrativa. Las alas transportan al pueblo a su refugio y después silencio. Nada más. Salí de aquella oficina con un nudo en el estómago. Caminé por las calles de Jerusalén sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que había escuchado. El sol se ponía detrás de las murallas antiguas, tiñendo todo de dorado y rojo, y yo pensaba, ¿es posible que el papel de América en los últimos días sea solo ese, proteger a Israel y luego desaparecer? ¿Y cómo desaparece una superpotencia? Esa pregunta me llevó a la segunda teoría, la más perturbadora, la que me obligó a replantear todo lo que creía saber sobre el mundo moderno y su lugar en la profecía antigua. Fue en Roma, 6 meses después, cuando un sacerdote jesuita experto en Apocalipsis me habló de Misterio Babilonia. ¿Habrá leído Apocalipsis 17 y 18 recientemente?, me preguntó. Estábamos en un pequeño café cerca del Vaticano y él tenía frente a sí una Biblia tan antigua que las páginas estaban amarillentas y frágiles. Léalo ahora, pero no como teólogo. Léalo como periodista investigador. Lea las características de Misterio Babilonia y pregúntese, ¿qué nación moderna encaja con esta descripción? Abrí mi propia Biblia y empecé a leer. Y lo que encontré me dejó helado, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El sacerdote me miraba en silencio mientras yo leía. Todas las naciones, repitió. Todas se han enriquecido comerciando con ella. Todas dependen de ella económicamente. ¿Le suena familiar? Seguí leyendo y cada versículo era como un golpe. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. En una hora ha sido desolada tanta riqueza. Los que traficaban en el mar se pararon lejos por el temor de su tormento. Fíjese en los detalles.
me dijo el sacerdote. No es Babilonia la antigua que estaba a 350 millas del Golfo Pérsico. Esta Babilonia tiene acceso al mar. Los marineros ven su destrucción desde sus barcos. Es una potencia marítima. Y, además, pasó las páginas hasta Apocalipsis 18, 11, 13 y señaló la lista de mercancías que Babilonia comercia: oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, maderas preciosas, marfil, bronce, hierro, mármol, especias, vino, aceite, harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, y el último ítem me estremeció: esclavos, almas de hombres. Estados Unidos, me dijo el sacerdote con voz apenas audible, es el mayor consumidor de todas estas cosas en el mundo moderno, el mayor mercado de joyería, el mayor importador de materiales de construcción, el mayor consumidor de moda de lujo. Y en cuanto a las almas de hombres, el tráfico humano hacia y dentro de América es una de las tragedias silenciosas de nuestro tiempo. Quise decir que esto era solo coincidencia, que se podía hacer encajar cualquier nación moderna con descripciones antiguas si uno se esforzaba lo suficiente. Pero él continuó, implacable, y hay más. Apocalipsis 18:3 dice que todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. No solo comercio, fornicación, corrupción espiritual. Piense en Hollywood, señor Benítez. Piense en cómo la cultura americana ha saturado el planeta. Piense en cómo naciones con miles de años de tradición propia han abandonado sus valores ancestrales para adoptar los valores americanos. Eso es fornicación espiritual. Miré por la ventana del café. Afuera, jóvenes romanos caminaban con jeans americanos, tomando café americano, escuchando música americana en sus teléfonos. Incluso aquí, en la ciudad eterna, la influencia era innegable. Pasaron varios días antes de que pudiera volver a hablar con el sacerdote. Necesitaba tiempo para pensar, para digerir lo que me había mostrado. Caminé por Roma, esa ciudad que ha visto imperios nacer y morir, preguntándome si estaba presenciando el nacimiento de la última Babilonia. Cuando nos volvimos a encontrar, él tenía más información, mucha más. He estado revisando mis notas, me dijo, y hay un detalle que quiero que considere con mucho cuidado. Apocalipsis 18:7 dice que Babilonia se jacta diciendo: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, se cree invencible, se cree eterna. ¿No le parece que esa ha sido precisamente la actitud americana? El siglo americano le llaman, como si fuera a durar para siempre. Tenía razón, pues. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos se proclamó la única superpotencia. El fin de la historia, dijeron algunos pensadores. La democracia liberal y el capitalismo americano habían triunfado definitivamente. Nadie podría desafiarlos jamás. Pura arrogancia. Y la profecía habla precisamente de eso, de una nación tan segura de sí misma que no puede imaginar su propia destrucción. Pero hay algo más inquietante, continuó el sacerdote, bajando aún más la voz. Apocalipsis 18:10 dice que su destrucción viene en una hora, una sola hora, señor Benítez, 60 minutos, de superpotencia a escombros, en la era nuclear. Esto no es metafórico, es matemáticamente posible. Me explicó entonces algo que yo sabía en teoría, pero que nunca había considerado en este contexto. Un solo submarino nuclear moderno puede lanzar 24 misiles Trident. Cada misil lleva 8 ojivas independientes, son 192 explosiones nucleares desde un solo submarino. Rusia tiene 11 de estos submarinos, China tiene 6 y está construyendo más. En literalmente una hora, dijo, todas las principales ciudades americanas podrían ser vaporizadas. Y fíjese en lo que dice Apocalipsis 18,
17. Los que trafican en el mar se pararon lejos por el temor de su tormento. No es una invasión terrestre, es una aniquilación a distancia. Barcos en el océano mirando cómo se elevan las nubes en forma de hongo, el mundo entero viendo en sus pantallas cómo Misterio Babilonia arde. Me quedé en silencio largo rato. El café se había enfriado en mi taza. Afuera, las campanas de una iglesia cercana daban las 5 de la tarde. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, y sin embargo estábamos hablando del fin del mundo tal como lo conocemos. ¿Y por qué?, pregunté finalmente. Si América es Misterio Babilonia, ¿por qué Dios permitiría su destrucción? El sacerdote abrió su Biblia en Apocalipsis 18, 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. No se trata de odiar a América, me dijo con suavidad. Se trata de justicia divina. Piense en lo que esa nación ha exportado al mundo. Sí, democracia y libertad, eso es cierto, pero también materialismo desenfrenado, pornografía que ha envenenado a generaciones enteras, una cultura del aborto que ha eliminado decenas de millones de vidas, el divorcio presentado como liberación, el género como constructo social, la familia tradicional demolida, Dios como una idea obsoleta. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Y luego está la sangre de todos los conflictos en los que América ha intervenido. Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, Siria, millones de muertos en nombre de la paz y la democracia. Apocalipsis 18:24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. No supe qué responder, porque él tenía razón en algo fundamental. No se trataba de antiamericanismo, se trataba de reconocer patrones, de leer señales, de entender que ninguna nación, por poderosa que sea, está exenta del juicio divino. Regresé a España con más preguntas que respuestas. Pasé meses revisando material, comparando textos, consultando con otros expertos, y cada vez que pensaba que había encontrado una objeción a la teoría de Misterio Babilonia, descubría que la profecía era aún más específica de lo que creía. Por ejemplo, Apocalipsis 18:23 dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicerías. La palabra en griego es pharmakeia, de ahí viene nuestra palabra farmacia. Algunos intérpretes creen que esto se refiere al control que Misterio Babilonia ejerce a través de las drogas, tanto legales como ilegales, y cuando piensas en Estados Unidos como el mayor consumidor mundial de medicamentos, como el epicentro de la epidemia de opioides, como el país donde las empresas farmacéuticas facturan cientos de miles de millones de dólares al año, bueno, la descripción encaja. Pero fue en Israel, durante un viaje en el otoño de 2021, donde esta teoría de Misterio Babilonia tomó un giro aún más oscuro. Estaba cenando con un profesor de profecía bíblica en Tel Aviv. Era una noche cálida y habíamos salido a caminar por el paseo marítimo después de comer. El Mediterráneo brillaba bajo la luna llena y el sonido de las olas era casi hipnótico. Hay algo que nadie quiere decir en voz alta, me comentó de repente. Pero si América es Misterio Babilonia, entonces Apocalipsis 18:4 se convierte en la advertencia más urgente para los creyentes americanos. Saqué mi pequeña Biblia del bolsillo y busqué el versículo bajo la luz de una farola y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, repitió el profesor. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia antes de que caiga el juicio. Pero ¿cómo sales de un sistema que lo abarca todo?
¿Cómo escapas cuando sus tentáculos tocan cada transacción? Cuando su cultura satura cada pantalla, cuando su moneda controla todo comercio. Era una pregunta imposible. O quizá no se trataba de un escape físico, sino espiritual. Quizá se trataba de no participar en los pecados de Babilonia, de no embriagarse con su vino, de no enriquecerse con su corrupción. Y hay otro detalle, continuó, que me parece espeluznante. Apocalipsis 18:21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Se detuvo y me miró, nunca más será hallada, no reconstruida, no recuperada, no restaurada, borrada de la existencia. Una nación que se creía eterna desaparece para siempre. Seguimos caminando en silencio. Yo pensaba en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, ciudades magníficas, vibrantes, llenas de vida. Era posible que un día simplemente dejaran de existir, que fueran solo memoria, ceniza, silencio. La profecía es clara, el juicio será repentino, total e irreversible. Pero quedaba una pregunta sin responder, una pregunta que me hizo otro investigador semanas después y que me llevó a la tercera teoría, la más aterradora de todas. Fue en el invierno de 2022, cuando todo cambió nuevamente. Yo estaba en mi casa en Pamplona revisando documentos cuando recibí una llamada de un pastor evangélico de Texas. No lo conocía personalmente, pero había leído algunos de mis libros y quería compartir conmigo una teoría que, según él, explicaba el silencio sobre América mejor que cualquier otra. Señor Benítez, me dijo con un acento sureño muy marcado, y si América no aparece en las profecías del fin porque simplemente no existirá como superpotencia cuando esos eventos ocurran, le respondí que esa era precisamente la premisa de la teoría de misterio Babilonia, destrucción súbita. Pero él me interrumpió. No, no me entiende. No hablo de guerra nuclear, no hablo de colapso económico, hablo de algo que sucedería antes, algo que destrozaría a América desde adentro, sin que cayera una sola bomba. ¿Qué cosa?, pregunté. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, con voz muy seria, dijo, el rapto. Yo había leído sobre el rapto, naturalmente. La idea de que los creyentes verdaderos serían arrebatados de la tierra antes de la tribulación final. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero nunca había considerado el impacto específico que esto tendría en Estados Unidos. Mire los números, continuó el pastor. América tiene aproximadamente 210 millones de personas que se identifican como cristianas. Ahora bien, sabemos que no todos los que dicen ser cristianos realmente lo son. Jesús mismo advirtió sobre esto. Pero seamos conservadores. Digamos que solo la mitad son verdaderamente nacidos de nuevo. Eso es más de 100 millones de personas. Hizo una pausa para que yo procesara eso. 100 millones de personas. Imaginé que desaparecen en un instante, dijo, no gradualmente, no con advertencia previa, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué le pasaría a América? Empecé a visualizarlo y pues era aterrador. Aviones cayendo del cielo cuando los pilotos cristianos desaparecen, automóviles estrellándose en las autopistas, trenes descarrilando, plantas de energía nuclear perdiendo personal clave, cirugías interrumpidas cuando los médicos se desvanecen, niños pequeños desapareciendo de las escuelas, de los parques, de sus camas. Caos, caos absoluto. Pero eso es solo la primera hora, continuó el pastor. Dentro de días, tal vez semanas, América se transformaría de superpotencia en estado fallido. Las ciudades arderían, pandillas tomarían el control de las calles. El gobierno implementaría ley marcial, pero la mitad de las fuerzas militares y policiales también habrían desaparecido. El arsenal nuclear quedaría vulnerable.
la economía colapsaría completamente. Me quedé pensando en esto largo rato después de que terminó la llamada. ¿Era posible? ¿Era esto lo que explicaba el silencio profético sobre América? Decidí investigar más a fondo, viajé a Estados Unidos en la primavera de 2023 y pasé 3 semanas entrevistando a demógrafos, sociólogos y teólogos. Y lo que descubrí fue fascinante y perturbador en igual medida. Estados Unidos, me explicaron, es una de las naciones más religiosas del mundo desarrollado, comparada con Europa, donde el cristianismo está prácticamente muerto. América todavía tiene millones de creyentes activos, iglesias llenas cada domingo, estudios bíblicos, grupos de oración, misioneros enviados a todo el mundo. Si el rapto ocurriera mañana, ninguna nación sufriría un impacto tan devastador como Estados Unidos. China perdería relativamente pocos, Europa también. Rusia tiene cristianos ortodoxos, pero su número es limitado. Pero América perdería a sus mejores ciudadanos, a los más morales, los más productivos, los que sostienen el tejido social. Piensen esto, me dijo un sociólogo en Atlanta. Los estudios muestran consistentemente que los cristianos comprometidos tienden a ser mejores empleados, mejores vecinos, mejores ciudadanos. Tienen tasas más bajas de criminalidad, de divorcio, de abuso de sustancias. Son la columna vertebral de la sociedad civil. Ahora imagine que todos ellos desaparecen simultáneamente. Lo que quedaría sería una América completamente diferente, una América dominada por aquellos que rechazaron a Dios, una América perfecta para el anticristo. Porque pues esa es la otra pieza del rompecabezas. Apocalipsis 13 describe un gobierno mundial bajo el anticristo, un sistema económico global marcado con el 666, una religión mundial unificada. Para que eso suceda, Estados Unidos, con su tradición de libertad religiosa e independencia nacional, tendría que ser neutralizado, y el rapto haría exactamente eso. Volví a España con la cabeza dando vueltas. 3 teorías, 3 explicaciones posibles para el silencio profético sobre América. Primera, las alas del águila. América cumple su propósito protegiendo a Israel y luego desaparece de la narrativa. Segunda, misterio Babilonia. América es destruida en una hora por su corrupción espiritual y económica. Tercera, el rapto. América colapsa desde adentro cuando millones de cristianos desaparecen repentinamente. ¿Cuál era la correcta? ¿O era posible que las 3 estuvieran interconectadas, que fueran diferentes aspectos de la misma realidad profética? Me senté en mi estudio una noche de octubre, con lluvia golpeando los cristales, y empecé a trazar una línea temporal. Si el rapto ocurría primero, América quedaría paralizada. En ese caos, ¿podría aún ser las alas del águila que protegen a Israel? Quizá. Quizá, en un acto final desesperado, el gobierno americano remanente decide ayudar a Israel a evacuar a sus ciudadanos a Petra. Quizá eso es precisamente lo que significa que el águila presta sus alas, no un país fuerte y próspero, sino una nación moribunda haciendo un último gesto de bondad, y luego vendría la destrucción total, el juicio de misterio Babilonia, porque una América sin sus cristianos sería una abominación completa. Los pecados que antes eran restringidos por la presencia de los creyentes, ahora correrían desenfrenados. Sería Sodoma y Gomorra multiplicado por millones. ¿Y qué haría Dios con tal depravación? Lo mismo que hizo con Sodoma, fuego del cielo, solo que, esta vez, el fuego vendría en forma de misiles nucleares lanzados por las naciones que siempre envidiaron y odiaron a América. Apocalipsis 17:16 dice algo muy interesante sobre Misterio Babilonia. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los mismos poderes que antes comerciaban con ella, que se enriquecían con ella, que se prostituyeron con ella, serán los que la destruyan.
¿No es exactamente la situación actual? China, Rusia, Irán, todos ellos dependen económicamente de América, pero la odian ideológicamente. Todos ellos comercian en dólares, pero sueñan con un mundo sin hegemonía americana. El día que América muestre debilidad real, ellos atacarán. Y el rapto sería precisamente esa debilidad. Pero había más, mucho más, que descubrir, porque durante mis investigaciones encontré algo que ninguna de estas tres teorías explicaba completamente. Algo que me obligó a replantear incluso mis propias certezas sobre el tiempo, la profecía y el destino de las naciones. Era primavera de 2024 cuando viajé a Grecia. Quería visitar la isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis hace casi 2000 años. Hay algo en pisar los mismos lugares donde se escribieron textos sagrados que me ayuda a pensar con más claridad, a ver conexiones que de otra manera se me escapan. La cueva donde tradicionalmente se cree que Juan tuvo sus visiones es pequeña, húmeda, silenciosa. Me quedé allí una tarde entera sentado en la penumbra, con mi Biblia abierta en Apocalipsis, tratando de imaginar qué vio exactamente aquel anciano en el siglo I. Y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Juan no vio naciones modernas porque no existían. No podía haber Estados Unidos porque América no sería descubierta hasta 1492. No podía haber aviones, computadoras, armas nucleares porque su marco de referencia era el mundo antiguo. Entonces, ¿cómo describe realidades futuras con símbolos, con imágenes que su audiencia pudiera entender, pero que también pudieran aplicarse a épocas posteriores? Cuando Juan ve bestias saliendo del mar, está viendo imperios. Cuando ve una mujer cabalgando sobre una bestia escarlata, está viendo la fusión de poder político y religioso. Cuando ve marcas en las manos y frentes, está viendo sistemas de control económico y social. Los símbolos son eternos. Las aplicaciones específicas cambian con cada generación. Y ahí estaba mi error. Había estado buscando América explícitamente geográficamente. Pero las profecías no funcionan así. Funcionan por patrones, por principios, por paralelismos. Salí de la cueva con una perspectiva completamente nueva. Y esa noche, en un pequeño restaurante frente al mar, conocí a un monje ortodoxo que cambiaría mi comprensión de todo este asunto. Era un hombre mayor, de barbas blancas y ojos profundamente sabios. Se sentó a mi mesa sin pedir permiso, como si me estuviera esperando. Usted es el escritor español, me dijo. No era una pregunta. El que hace preguntas sobre profecías. Asentí, intrigado. He oído hablar de usted, continuó, y sé lo que está buscando. Quiere entender por qué América no está en Apocalipsis, pero está haciendo la pregunta equivocada. ¿Cuál es la pregunta correcta? Inquirí. Él sonrió. La pregunta correcta es ¿por qué debería estar? Porque asumimos que una nación que ha existido solo 250 años debe aparecer en profecías escritas para toda la eternidad. Tenía razón, pues América es joven, históricamente hablando, es una recién nacida. Egipto tiene 5000 años de historia, China más de 4000, pero América apenas está comenzando su tercer siglo. Apocalipsis, continuó el monje, no es un libro sobre naciones específicas, es un libro sobre principios espirituales eternos. Es sobre la batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la Nueva Jerusalén y Babilonia. América no aparece porque no es importante en el sentido eterno. Sus palabras me golpearon como agua fría. Toda mi investigación, todas mis teorías, todos mis viajes había estado persiguiendo fantasmas, pero el monje no había terminado. Sin embargo, dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, el hecho de que América no sea mencionada explícitamente no significa que no juegue un papel. Significa que su papel es temporal, pasajero, como todas las naciones, como todos los imperios. Me habló entonces de los grandes imperios de la historia. Asiria,
Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Cada uno creyó ser eterno. Cada uno pensó que nunca caería y cada uno se convirtió en polvo. América piensa lo mismo, dijo. Piensa que es excepcional, que es diferente, que durará para siempre, pero está sujeta a las mismas leyes espirituales que todos los imperios anteriores. Y esas leyes son simples. Las naciones que honran a Dios prosperan. Las que lo rechazan caen. Le pregunté si creía que América estaba cayendo. Él asintió lentamente. No militarmente, todavía. No económicamente, todavía. Pero espiritualmente, moralmente, absolutamente. Una nación que mata a sus propios hijos en el vientre, que celebra la perversión sexual, que se burla de Dios abiertamente, esa nación está cavando su propia tumba. Nos quedamos en silencio largo rato, escuchando el sonido de las olas contra las rocas. Luego él agregó algo que me persigue hasta hoy. ¿Sabe cuánto tiempo tarda Dios en juzgar a una nación? Una generación, solo una. Mire Israel en el desierto. Una generación completa murió por su incredulidad. Mire Nínive. Jonás les advirtió, se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero 2 generaciones después volvieron a sus pecados y fueron aniquilados completamente. Nunca se recuperaron. Hizo una pausa. Estados Unidos ha tenido avivamientos espirituales en el pasado, el gran despertar, eventos de oración masivos. Pero cada avivamiento dura solo una generación y luego la siguiente generación se aleja aún más de Dios. Cada movimiento pendular los lleva más lejos y ahora no terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Pasé los siguientes días en Patmos reflexionando sobre esto. Subí a las colinas, caminé por los acantilados, me senté en playas solitarias tratando de procesar todo lo que había aprendido y poco a poco las piezas comenzaron a encajar de una manera diferente. Quizá el silencio sobre América en la profecía no era un misterio a resolver, sino una advertencia a escuchar. Quizá Dios estaba diciendo, no pongas tu confianza en naciones, no pongas tu fe en imperios. Todos pasarán. Solo mi reino es eterno. Apocalipsis termina no con el triunfo de ninguna nación terrenal, sino con la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, una ciudad no construida por manos humanas, un reino que no tendrá, y en esa ciudad no hay Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni ninguna potencia terrenal. Solo hay Dios y sus redimidos. Quizá esa es la lección más importante de todas. Regresé a casa con menos respuestas, pero con más paz. Había pasado años obsesionado con descifrar el lugar de América en la profecía, cuando la profecía estaba tratando de enseñarme que ningún lugar terrenal importa en comparación con la eternidad. Pero aún quedaba una última revelación, una que no vino de rabinos, sacerdotes, pastores o monjes, sino de un lugar completamente inesperado. Y esa revelación conectaría todas las teorías, todos los símbolos, todas las advertencias en una sola imagen cristalina de lo que está por venir. Fue en el verano de 2024, en el lugar más insospechado, donde todo finalmente cobró sentido. Yo estaba en Nueva York, curiosamente investigando para otro proyecto completamente diferente. Había ido a la biblioteca pública a consultar algunos manuscritos antiguos sobre fenómenos inexplicables en la América colonial. Era un día caluroso, húmedo, típico de agosto en Manhattan. Salí de la biblioteca cerca del mediodía y decidí caminar un poco por la ciudad, sin rumbo fijo, solo, caminando, pensando, observando. Y mientras caminaba por esas calles atestadas de gente, rodeado de rascacielos que parecían tocar el cielo, sintiendo el pulso frenético de la capital financiera del mundo, tuve una epifanía. Esto era Babilonia, no en sentido metafórico, no en sentido profético abstracto, sino aquí, ahora, literalmente. La arrogancia de las torres, el ruido del comercio, el olor del dinero,
la mezcla de todas las naciones, todas las lenguas, todos los pueblos, todos compitiendo, comprando, vendiendo, buscando riqueza. Me detuve en medio de Times Square con sus pantallas gigantes vomitando publicidad, con miles de personas apresurándose hacia ninguna parte, y me sentí como Juan en Patmos debió haberse sentido cuando vio la visión de Babilonia la Grande, abrumado, asombrado, aterrorizado, porque vi lo que él vio, la gloria terrenal en su máxima expresión, brillante, seductora, hermosa, poderosa y completamente vacía, completamente condenada. Me senté en las escaleras rojas de Times Square, saqué mi pequeña Biblia y releí Apocalipsis 18 completo. Y esta vez cada versículo resonaba con lo que estaba viendo a mi alrededor. Las mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, las joyerías de la Quinta Avenida, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, las boutiques de diseñadores, los mercaderes de estas cosas, llorarán y lamentarán sobre ella. Wall Street, a pocas cuadras de donde estaba. En una hora ha sido desolada tanta riqueza. ¿Cuánto tardaría en destruir Manhattan un ataque nuclear? ¿10 minutos? ¿20? La profecía no era sobre una ciudad antigua de Mesopotamia, era sobre esto, sobre ahora, sobre la adoración moderna al dinero, al poder, al placer. Y América, pues, América era el sumo sacerdote de esta religión. Un hombre mayor se sentó a mi lado. Estaba alimentando a las palomas con migajas de pan. ¿Es usted creyente? Me preguntó en un español con acento caribeño, señalando mi Biblia. Intento serlo, respondí. Él asintió. Esta ciudad necesita oración, dijo. Yo rezo por ella todos los días, pero a veces siento que mis oraciones rebotan contra todo este concreto y vidrio, como si no pudieran atravesar. Le pregunté cuánto tiempo llevaba en Nueva York. 50 años, respondió. Llegué de Puerto Rico en 1974. He visto esta ciudad cambiar mucho. Antes había más iglesias, más fe. Ahora todo es dinero, dinero, dinero. Los edificios son cada vez más altos, pero las almas son cada vez más vacías. Hablamos durante casi una hora. Me contó sobre su vida, sus hijos, sus nietos. Me contó cómo la ciudad, que alguna vez lo recibió con esperanza, ahora le parecía extraña, fría, perdida. ¿Sabe lo que me asusta?, me dijo finalmente. Que Dios sea paciente, tan paciente que la gente piensa que no está mirando, que no le importa, que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Pero la paciencia de Dios no es indiferencia, es misericordia. Una última oportunidad para arrepentirse. Se levantó para irse, pero antes me dejó con estas palabras: cuando el juicio finalmente llegue, será rápido, como un ladrón en la noche. Nadie esperará que sea ese día. Lo vi alejarse entre la multitud y pensé en Sodoma, en cómo Abraham negoció con Dios. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 10? ¿Cuántos justos había en Nueva York, en todo Estados Unidos? ¿Serían suficientes para detener el juicio? O quizá la pregunta correcta era: ¿cuántos se irían en el rapto, dejando solo a los que rechazaron a Dios? Esa noche volví a mi hotel y no pude dormir. Me quedé mirando el skyline de Manhattan desde mi ventana, todas esas luces parpadeando en la oscuridad, y traté de imaginar cómo se vería todo apagado, oscuro, destruido. Apocalipsis 18:23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, sumida en oscuridad eterna. Los días siguientes visité diferentes partes de la ciudad, fui a Wall Street y vi cómo el mundo financiero giraba alrededor del dólar americano. Visité el puerto y observé los barcos de carga llegando con mercancías de todo el mundo. Caminé por barrios ricos y barrios pobres, por zonas de inmigrantes y zonas de élite. Y en cada lugar veía las mismas dinámicas descritas en Apocalipsis 18. Los ricos volviéndose más ricos, los pobres más desesperados. El comercio fluyendo sin parar,
pero dejando vacíos espirituales. La adoración al éxito, la fama, el poder, la ilusión de que esto duraría para siempre. Pero también vi algo más. Vi iglesias pequeñas, humildes, a menudo en sótanos o edificios viejos. Vi creyentes reuniéndose a orar, a estudiar la Biblia, a animarse mutuamente. Vi al remanente, a los que no habían doblado rodilla ante Baal, y entendí algo fundamental. El juicio sobre Babilonia no es el juicio sobre toda persona en América, es el juicio sobre el sistema, sobre la ideología, sobre el espíritu de Babilonia que ha infectado la cultura. Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío. No necesariamente salir geográficamente, sino espiritualmente, no participar en sus pecados, no embriagarse con su vino, no adorar sus ídolos. Porque viene el día, dice la profecía, cuando todo esto caerá, y cuando caiga, caerá de repente. Volví a España con una claridad que no tenía antes. Las tres teorías que había investigado no eran mutuamente excluyentes, eran complementarias. Eran diferentes ángulos de la misma realidad profética. América como las alas del águila, un último acto de bondad hacia Israel antes del fin. América como misterio Babilonia, el sistema económico y cultural que será juzgado. América devastada por el rapto, la remoción de los justos, dejando solo el juicio. Todo encajaba, todo tenía sentido. Pero todavía faltaba la pieza final del rompecabezas, la que respondería la pregunta más importante de todas. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedería todo esto? Y esa respuesta vendría de la manera más inesperada, de una fuente que jamás imaginé. El otoño de 2024 me encontró de regreso en mi estudio en Pamplona, rodeado de notas, libros, mapas, entrevistas transcritas, años de investigación esparcidos sobre mi escritorio y una pregunta que me quitaba el sueño: ¿cuándo? Porque pues todas las profecías tenían un elemento temporal. En una hora, tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días. Pero ¿cuándo comenzaría todo? Estaba revisando por enésima vez mis apuntes cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido con código de área de Israel. Dudé, pero contesté. Señor Benítez. La voz era la del rabino jasídico que me había planteado la pregunta original 5 años atrás en Washington, D.C. No habíamos hablado desde entonces. He estado siguiendo su investigación, me dijo. Sé que ha viajado, que ha preguntado, que ha buscado. Y sé que ahora está preguntándose sobre el tiempo. ¿Cómo sabe eso? Pregunté, genuinamente sorprendido. Él se rió suavemente, porque todos los que estudiamos profecía eventualmente llegamos a esa pregunta. Es la más importante y la más peligrosa. La más importante porque necesitamos estar preparados. La más peligrosa porque muchos han intentado calcular fechas y han fracasado. Tenía razón. La historia está llena de falsos profetas que predijeron el fin del mundo en fechas específicas: 1844, 1914, 1988, 2000, 2012, todos equivocados, todos dejando tras de sí a creyentes desilusionados. Pero, continuó el rabino, hay señales, no fechas exactas, pero señales, y usted las ha visto en su investigación, aunque quizá no las reconoció. Me pidió que abriera mi Biblia en Mateo 24, el discurso de Jesús sobre los últimos tiempos, y empezamos a leer juntos, él en Jerusalén, yo en Pamplona, conectados por una línea telefónica a través de miles de kilómetros. Guerras y rumores de guerras las tenemos. Pestes, COVID-19 cerró el mundo entero. Terremotos en diversos lugares, aumentando en frecuencia e intensidad. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Con Internet ha llegado a los rincones más remotos. La higuera que echa hojas. Israel restaurado como nación en 1948. Esta generación no pasará. Una generación bíblica son 70 hasta 80 años.
Hice cálculos mentales rápidos. Si la generación comenzó en 1948, estamos en el 2024, son 76 años. Exacto, dijo el rabino, como si pudiera leer mis pensamientos. No estamos diciendo fechas, no estamos profetizando, pero estamos en la ventana, estamos en el tiempo de las señales. Me habló entonces de algo que yo no sabía. En las últimas décadas, rabinos judíos de alto rango habían comenzado a hablar abiertamente sobre la llegada inminente del Mesías, algo impensable hace 50 años. Algunos incluso habían dejado mensajes codificados antes de morir, mensajes que supuestamente revelaban el nombre del Mesías. Ellos saben algo, me dijo el rabino, sienten algo. El mundo espiritual se está moviendo. Hablamos durante más de 2 horas. Me contó sobre señales en el cielo, lunas de sangre, eclipses solares cayendo en fechas proféticas importantes. Me habló de señales en la tierra, el despertar de Israel, la alienación de las naciones, el surgimiento del odio contra los judíos nuevamente. Y América, dijo finalmente, América está en el centro de todo esto. Es el mayor aliado de Israel. Es Babilonia moderna, es la nación con más cristianos que serán raptados. Su destino está entrelazado con el cumplimiento de las profecías. Cuando colgamos, me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio durante largo rato. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, mi mente corría a 1000 por hora. ¿Estamos realmente en los últimos días? ¿Es esta la generación que verá el cumplimiento de todas estas cosas? ¿Tendrá Estados Unidos 5 años más como superpotencia? ¿10? ¿20? No lo sé. No puedo saberlo. Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora. Pero sé esto, las señales están todas presentes, los patrones se están cumpliendo, el escenario se está montando. Y América, consciente o inconscientemente, está jugando exactamente el papel que la profecía predijo para Babilonia. Pensé en todas las personas que había conocido durante mis investigaciones, el rabino en Jerusalén, el sacerdote en Roma, el pastor en Texas, el monje en Patmos, el anciano en Times Square. Cada uno me había dado una pieza del rompecabezas. Y ahora, mirando el conjunto completo, veía la imagen con claridad aterradora. América está ausente de las profecías del fin porque no sobrevivirá al comienzo de la tribulación. Ya sea como las alas del águila que cumplen su última misión, o como misterio Babilonia destruida en una hora, o como una nación destrozada por el rapto de sus creyentes, o las tres cosas combinadas. América desaparecerá del escenario mundial, y su desaparición abrirá el camino para el gobierno mundial del anticristo, para el sistema económico de la marca de la bestia, para la persecución final del pueblo de Dios. No es una profecía de odio contra América, es una advertencia de amor para los americanos. Porque si estas cosas son verdad, si estamos realmente en el umbral de los últimos días, entonces cada persona debe tomar una decisión. ¿De qué lado estarán cuando todo colapse? ¿Serán parte del remanente que Dios protege o serán parte de Babilonia que es juzgada? Apocalipsis 18:4 sigue resonando. Salid de ella, pueblo mío. No es demasiado tarde, todavía hay tiempo, pero el tiempo se está acabando. Me levanté de mi escritorio y caminé hasta la ventana. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Las mismas estrellas que Abraham vio cuando Dios le prometió una descendencia innumerable, las mismas estrellas que los profetas contemplaron cuando recibieron visiones del futuro, y pensé en todas las civilizaciones que han mirado estas mismas estrellas creyéndose eternas. Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todas polvo ahora, todas mencionadas en profecías antiguas, todas cumplieron su papel y desaparecieron. América no es diferente. Ninguna nación es eterna excepto el reino de Dios, y ese reino está a punto de manifestarse. No sé cuándo exactamente, no sé si será mañana o en 10 años, pero sé que las señales indican que estamos cerca.
muy cerca. El silencio del Apocalipsis sobre Estados Unidos no es un accidente, no es un descuido, no es una omisión, es una pista profética, es una advertencia, es una invitación a mirar más allá de las naciones terrenales hacia el reino eterno. Porque cuando todo esto pase, cuando las torres caigan, cuando los imperios se desmoronen, cuando las economías colapsen, cuando las naciones desaparezcan, solo quedará una ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, iluminada no por electricidad, sino por la gloria de Dios, habitada no por ciudadanos de América o China o Rusia, sino por los redimidos de todas las naciones. Y en esa ciudad no habrá llanto ni dolor, no habrá guerra ni violencia, no habrá avaricia ni corrupción, solo paz, solo amor, solo Dios. Esa es la verdadera promesa de la profecía. No el juicio, aunque el juicio venga, no la destrucción, aunque la destrucción sea necesaria, sino la restauración, la renovación, la redención final de todo. Cerré mi Biblia y apagué la luz de mi escritorio. Mañana continuaría mi investigación, seguiría buscando respuestas, seguiría haciendo preguntas, pero esta noche simplemente descansaría en la certeza de que más allá de todo el caos profetizado, más allá de toda la destrucción predicha, hay esperanza, hay un final feliz, no para América, no para Babilonia, sino para los que ponen su confianza no en naciones, sino en Dios. Y esa quizá es la lección más importante que aprendí en todos estos años de investigación. No busquen seguridad en imperios, no pongan su fe en superpotencias, porque todas pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Desde entonces, cada vez que veo noticias sobre Estados Unidos, sobre su poder, su influencia, sus problemas, pienso en el silencio del Apocalipsis. Y ese silencio, ese vacío profético, me dice más que 1000 palabras. Me dice que el tiempo se acaba, que las profecías se cumplen, que debemos estar preparados, no con miedo, sino con esperanza, porque el fin de Babilonia es el comienzo de la Nueva Jerusalén y esa ciudad es para siempre.